Hola usuarios de ucienfermería.org. Es un placer tenerlos de vuelta. A continuación veremos los principios básicos de funcionamiento del balón de contrapulsación intraaórtico. Teniendo en cuenta los parámetros fisiológicos mencionados, podremos dar paso a la revisión de los principios básicos de funcionamiento del balón de contrapulsación intraaórtico. En las unidades de cuidados intensivos se utiliza el balón de contrapulsación para brindar soporte hemodinámico al paciente, mejor control de isquemia miocárdica antes y después de la cirugía de revascularización miocárdica, asistencia fisiológica al miocardio claudicante disminuyendo la demanda de oxígeno y para mejorar la perfusión coronaria, principalmente en el territorio de la arteria coronaria izquierda. Las indicaciones para el balón de contrapulsación son las siguientes. Control de angina inestable refractaria al tratamiento médico, betabloqueantes, nitritos, bloqueantes cálcicos, antiagregantes plaquetarios y heparina, generalmente como puente hacia la angioplastia o la cirugía de revascularización miocárdica. Insuficiencia cardíaca isquémica, necrótica o postoperatoria, con tensión arterial pulmonar mayor de 15 milímetros de mercurio y o resistencias sistémicas altas, que no responde al tratamiento farmacológico convencional a dosis máximas. Taquicardia ventricular refractaria al tratamiento médico, en especial si se sospecha etiología isquémica. Miocarditis aguda con insuficiencia cardíaca. Como método de apoyo durante angioplasia coronaria transluminal percutánea de alto riesgo, lesión del tronco, lesión de 3 vasos, deterioro ventricular severo. Reperfusión de infarto agudo de miocardio cuando se administran trombolíticos. En este caso se espera con el balón de contrapulsación aumentar permeabilidad de lesión causal. Método de apoyo ventricular en valvuloplastias en ausencia de insuficiencia aórtica. Para brindar soporte cardíaco en pacientes quirúrgicos de alto riesgo, por ejemplo, en intervención con circulación extracorpórea y retirada de bypass cardiopulmonar. Fallo del bombeo ventricular de etiología variada, por ejemplo, choque cardiogénico, choque por sepsis, síndrome de bajo gasto cardíaco, traumatismo torácico, infarto de miocardio intraoperatorio, entre otros. Dentro de las contraindicaciones absolutas para la inserción de balón de contrapulsación intraaórtico, se consideran insuficiencia valvular aórtica moderada o severa, disección aórtica, arterioesclerosis periférica y aórtica severa, daño cerebral irreversible, insuficiencia hepática grave, por coagulopatías, infecciones graves no controladas, problemas quirúrgicos no resueltos, endoprótesis colocada previamente, bypass aortobifemoral, en este caso se debe optar por la colocación transtorácica, obesidad extrema, si la distancia entre la piel y la arteria femoral excede 5 centímetros. Síndrome de bajo volumen minuto por insuficiencia cardíaca izquierda perioperatoria, que se presenta en el destete de la circulación extracorpórea o en las primeras horas del postoperatorio del paciente, y no puede ser resuelta luego de haberlo tratado con, por lo menos, 2 inotrópicos combinados hasta la dosis considerada máxima y con los siguientes parámetros hemodinámicos: tensión arterial media menor de 80 milímetros de mercurio, índice cardíaco menor que 1,8 litros por metro cuadrado, presión capilar pulmonar menor que 18 milímetros de mercurio, resistencias sistémicas mayores que 2100 dinas por segundo por centímetro, oliguria, menor que 1 mililitros por kilogramo de peso por hora. El dispositivo es un balón distensible hecho de látex o silicona, no trombogénico, que durante su utilización es inflado con helio. Habitualmente se coloca en forma retrógrada en la aorta descendente, con la punta a 3 centímetros de distancia por debajo de la arteria subclavia. De igual forma, durante su instalación y mantenimiento debe verificarse que el balón de contrapulsación debe mantenerse ubicado por encima de las arterias renales. En esta imagen, es posible mostrar cómo se comporta el balón de contrapulsación cuando está inflado y cuando está desinflado. Nótese que, cuando el balón se infla ocupa la luz de la arteria, generando que el flujo que se encuentra en esa porción del vaso se desplace en la parte proximal hacia las arterias coronarias,
y en la zona más distal de la arteria el flujo se dirige hacia el territorio de la aorta abdominal, y las arterias que de ella se derivan. Al desinflarse el balón se genera vacío, situación que permite que disminuya la precarga, y le reduce el trabajo al ventrículo izquierdo, situación última con la que se logra que se reduzca el consumo de oxígeno. En esta imagen es posible evidenciar encerrada en el círculo rojo cómo brilla la punta radiopaca del dispositivo. Debido a esta característica es posible verificar su posición. Es importante anotar que es necesaria la verificación constante de la posición de la punta del dispositivo al igual que los centímetros que están introducidos en el paciente, a fin de evitar el desplazamiento y las posibles complicaciones que esto conlleva. De igual forma, es posible observar en la imagen el cuerpo del balón de contrapulsación ocupando el territorio de la arteria aorta. Para fines prácticos se encerró en un óvalo azul la imagen a la que se hace referencia. En esta imagen se observa el dispositivo de control o consola del balón de contrapulsación. Puede observarse cómo se divide en un monitor de vigilancia y seguimiento de parámetros hemodinámicos y en un tablero de control para configurar la programación del dispositivo. Nótese que, en el tablero de monitoreo, hay 3 trazados, cada uno identificado con un color. El verde corresponde al trazado electrocardiográfico, el naranja corresponde al trazado que representa las curvas de presión arterial, sístole y diástole, al igual que la onda dicrota. El trazado de color azul muestra el balón de contrapulsación inflándose. Para este caso se evidencia una relación de un inflado del balón, una asistencia, por cada latido cardíaco. Lo que, adelantándonos a la presentación, corresponde a una relación de 1 a 1. Como se mencionó en la imagen anterior, existen 3 trazados en el monitor, en orden descendente: electrocardiografía, monitoreo de presión arterial y trazado de la asistencia del balón. También es posible visualizar que la pantalla muestra el parámetro hemodinámico con el que fue programado el dispositivo, y a través del que se estará realizando la asistencia al paciente. En este caso las letras ECG indican que la consola está programada para asistencia por electrocardiografía. En la curva de presión arterial es posible evidenciar cómo se representa la curva de sístole y diástole sin asistencia y la curva de diástole con asistencia. Nótese cómo la curva de presión, cuando el balón está dando asistencia, la curva de sístole está a la misma altura que la curva de diástole. Siguiendo en orden descendente, se evidencian las marcas que representan el punto inflado y el punto de inflado del balón, parámetro que puede ser programado de forma manual o de forma automática. En el mismo orden, se visualiza la curva que representa el inflado del balón o momento de asistencia del balón, misma a la que cuando el dispositivo se infla o asiste, su inicio debe coincidir con el inicio de la diástole, y su final o desinflado debe coincidir con el fin de la diástole. En esta imagen también se marca en el lugar inferior izquierdo, el indicador de inflado del balón. En el extremo inferior derecho, se evidencia el nivel de llenado del cilindro de helio del dispositivo. En esta imagen es posible observar también la derivada en la que se encuentra monitorizando la consola el electrocardiograma, la fuente por la que está obteniendo la información de la curva de presión arterial, el estado de encendido de la alarma de aumentación. En el extremo de la derecha se observa el valor de la frecuencia cardíaca, el valor de la presión arterial asistida y no asistida, sistólica y diastólica, al igual que la presión arterial media. Del mismo modo, es posible observar la presión de aumentación de la presión arterial diastólica, y el valor que se tiene programado como mínimo de aumentación, punto en el que se disparará la alarma del equipo si se desciende por debajo del valor parametrizado. En esta imagen es posible visualizar los controles de la consola, dentro de los que se destacan los controles de modo de funcionamiento, calibración a cero de la presión, inicio y pausa de la asistencia, señal con la que el balón iniciará el disparo, frecuencia de asistencia, aumentación o inflado del balón de contrapulsación, controles para programar el punto de inflado y desinflado, controles de alarma y ayuda en caso de requerir asistencia para interpretar la razón de esta. En esta imagen, es posible observar cómo el balón de contrapulsación está programado con asistencia de 1 a 1, el modo de disparo es el electrocardiograma, con una presión de aumentación mayor a 100 milímetros de mercurio.
En esta imagen, es posible observar cómo el balón de contrapulsación está programado con asistencia de 1 a 2, el modo de disparo es el electrocardiograma, con una presión de aumentación mayor a 100 milímetros de mercurio. Asimismo, es posible observar cómo el balón de contrapulsación está programado con asistencia de 1 a 3, el modo de disparo es el mismo, electrocardiograma, con una presión de aumentación mayor a 100 milímetros de mercurio. El balón de contrapulsación intraaórtico actúa como una bomba auxiliar del corazón. Este dispositivo facilita que el ventrículo izquierdo del paciente mantenga una actividad significativa. Debe tenerse en cuenta que el balón inflado genera un aumento de la presión diastólica y mejora el flujo sanguíneo coronario, cerebral y sistémico. Y el desinflado presistólico genera una disminución de la resistencia a la eyección sistólica del ventrículo izquierdo, lo que ocasiona que se disminuya el trabajo miocárdico y la demanda de oxígeno. El aumento en el gasto cardíaco es de aproximadamente 1 litro por minuto, aspecto muy beneficioso para el paciente. En resumen, los efectos hemodinámicos del balón de contrapulsación intraaórtico son aumento de la presión arterial diastólica alrededor del 30% que genera un aumento del flujo sanguíneo coronario, aumento de la presión arterial media, aumento del gasto cardíaco, disminución de presión arterial sistólica hasta en un 20% y frecuencia cardíaca, disminución de la precarga, disminución de la presión en cuña, disminución de la postcarga y el consumo de oxígeno, disminución de la resistencia vascular sistémica. El balón de contrapulsación funciona según el ciclo cardíaco, su eficacia depende totalmente de la sincronización entre el inflado y el desinflado en relación con el ciclo cardíaco. Es posible programar el funcionamiento usando el electrocardiograma, la presión arterial o el disparo del marcapasos como factor determinante para disparar el inflado y el desinflado. El inflado debe realizarse en la diástole, debe coincidir con la cúspide de la onda T, y con la cisura dicrota en la curva de presión arterial. El desinflado debe coincidir con la sístole, representada en el electrocardiograma como el comienzo del complejo QRS, y en la curva de presión con el fin de la diástole. La remoción física de 30 a 40 centímetros cúbicos de volumen del interior de la aorta debe ocurrir justo antes del inicio de la eyección del ventrículo izquierdo. Esto genera que la presión aórtica caiga, situación que permitirá al ventrículo izquierdo expeler la sangre contra presión menor, generando que disminuya el trabajo del miocardio. El cierre de la válvula aórtica ocasiona que el volumen que se había retirado durante sístole por desinflado del balón se reponga por inflado en la diástole, situación que permite aumento de la presión aórtica, lo que conlleva a mejorar el flujo y la perfusión de las arterias coronarias. En esta imagen es posible observar una onda de presión arterial normal y una onda de presión arterial asistida. Nótese cómo, en la cisura dicrota que se forma al final de la sístole y en el inicio de la diástole, es cuando el balón de contrapulsación realiza su asistencia. Por ese motivo el inflado al iniciar la diástole y el desinflado al finalizar esta fase, deben ser momentos completamente sincrónicos. En el ejemplo que corresponde a una programación del balón de contrapulsación en modo 1 a 2, se puede observar con el identificador 1 el punto de presión aórtica al final de la diástole, con el identificador 2 la presión sistólica pico, con el identificador 3 la presión diastólica pico, con el identificador 4 la presión aórtica al final de la diástole, postasistido, con el identificador 5 la presión sistólica pico asistida, sístole después del desinflado del balón de contrapulsación, y con el identificador 6 la onda dicrota que se forma posterior a la incisura o muesca dicrota. Las consecuencias de una posible asincronía en el proceso de inflado o desinflado son: en el caso de inflado temprano, se ocasiona cierre prematuro de la válvula aórtica, se reduce el volumen latido al igual que el gasto cardíaco, y se aumenta el volumen ventricular izquierdo al final de la diástole. En el caso de inflado tardío se ocasiona disminución en la presión de perfusión, y del volumen que debería fluir a las arterias coronarias. El desinflado temprano genera reducción insuficiente de la postcarga.
El desinflado tardío produciría aumento de la carga del ventrículo izquierdo, aumento del consumo de oxígeno del miocardio, y disminución del gasto cardíaco debido a que se impide la eyección sistólica. Esta imagen describe cómo se observa una curva sin asistencia, y cómo se puede observar una curva con asistencia. Nótese resaltada la diferencia que existe entre la presión diastólica aumentada respecto a la que no ha tenido asistencia alguna. Dentro de las complicaciones se describen: en caso de presentarse taquicardia en el paciente, se puede afectar la efectividad de la asistencia del dispositivo. Si se observa una disminución del volumen del helio, podría asociarse con fugas, por lo que se debe verificar aparición de sangre en el interior del tubo del balón de contrapulsación. La espiga de marcapasos puede afectar el disparo de la asistencia, por lo que se debe programar la consola en modo marcapasos para garantizar su eficiencia. Al igual que otros dispositivos vasculares, el balón de contrapulsación también tiene riesgo de complicaciones infecciosas, por lo que su manipulación debe garantizar la realización de todos los pasos en prevención de infecciones asociadas a dispositivos vasculares. Dentro de las complicaciones vasculares se describen: disección aórtica y ruptura de la arteria femoral o la aorta, por lo que es necesario reiterar que debe vigilarse de manera estricta el estado hemodinámico del paciente. Deben vigilarse los pulsos del paciente, deben evaluarse posibles signos de síndrome compartimental. Y de igual forma se deben tener en cuenta los diferentes signos de isquemia así. En extremidades debe vigilarse perfusión distal para detectar posible obstrucción de arteria subclavia u obstrucción de arteria femoral. Para detectar posible obstrucción de nacimiento de carótidas debe verificarse el estado de conciencia del paciente. Para detectar posible obstrucción de nacimiento de las arterias renales, debe verificarse diuresis, también llamada rata o gasto urinario, niveles de potasio sérico, niveles de creatinina y BUN. Para detectar posible oclusión de arterias mesentéricas debe evaluarse el peristaltismo intestinal. Este dispositivo tiene riesgo de tromboembolismo, asociado con la presencia en el paciente de placas ateroescleróticas que pueden ser perforadas por el dispositivo o por la aparición de embolismo localizado o múltiple. Por tal motivo es importante que se tenga en cuenta el uso de solución salina heparinizada para el mantenimiento de la permeabilidad de la línea arterial del balón. De igual forma, es mandatorio que se tenga en cuenta que el dispositivo no puede permanecer más de media hora apagado, ya que esto podría aumentar el riesgo de tromboembolismo. Como ya se mencionó que la disección aórtica en muchos casos se detecta al retirar el balón, por lo que debe haber vigilancia estricta del estado hemodinámico del paciente, y posibles signos de la aparición de esta complicación. De igual forma, debe vigilarse el sitio de inserción del dispositivo debido a que existe riesgo de daño vascular local como aneurismas, fístulas, hematomas o laceración de las arterias femoral, ilíaca o aorta. Recuerde que el equipo de ucienfermería.org está a su servicio. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal. También lo invitamos a visitar nuestra página web y descargar nuestra aplicación en el Play Store.